RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Y vamos a conversar con Raúl Lavarte, que es un, digamos, articulista de Expreso Perú y de otros medios de comunicación, y vamos a conversar un poco sobre la situación económica, política que está viviendo el país en este momento, y sobre todo las noticias estas de Petroperú. A ver, cuéntanos un poco, Raúl. ¿Estamos regalando la plata? ¿Era necesario hacerlo? ¿El tema de la escasez tiene algo que ver? ¿Qué es lo que necesita saber la gente, ¿no? En términos, obviamente, que podamos entender. Sí, bueno, lo que tiene que saber la gente es de que tenemos la gasolina más cara de Latinoamérica, a pesar de que tenemos reservas petroleras, tenemos un precio que es más alto que el de Chile, que solamente se dedica a importar, y esto se debe principalmente a la enorme deuda que tiene Petroperú, que ha ido creciendo a lo largo de los años, sobre todo en los últimos dos años, ¿no? Algo que no se, que se menciona, bueno, siempre se ha mencionado que la refinería de Talara es un elefante blanco, hace mucho tiempo que se critica eso, pero lo que no se menciona es de que entre el 2017 y el 2019, más o menos que la deuda se había mantenido, pero a partir del 2020 y 2021, la deuda ha seguido creciendo. Y esto en parte también se debe no solo a la refinería, sino a el hecho de que las operaciones también también se han aumentado las deudas por las propias operaciones de la empresa por falta de caja, por mayor endeudamiento para intentar terminar un proyecto que tras 9 años todavía tiene 18 unidades auxiliares de 21 que no se han completado, ¿no? Entonces, este proyecto que no se ha terminado genera que Petroperú traslade esos costos a los consumidores, incrementando los precios de la gasolina, ¿no? Y esto obviamente nos afecta la inflación porque afecta a todos los precios de la economía, el transporte, y además de un contexto internacional bastante complicado que después podemos pasar a discutir, ¿no? Definitivamente hay que pasar a discutir eso, ¿no? Porque hay muchos economistas están hablando de que el punto más, digamos, grave de esta escalada de recesión, ¿no? Porque obviamente se tiene que aplicar esto para poder controlar la inflación. O sea, realmente estamos en una situación bastante complicada y quienes tienen negocios que no tienen espaldas financieras tan grandes ven en riesgo lo que va a pasar el próximo año. Pero volviendo a Petroperú, si no hay esta inyección de dinero que ha autorizado el gobierno, ¿estaríamos hablando de una empresa en una situación de quiebra? Sin duda, es una empresa que ya muestra signos de estar en quiebra. Se ha aportado, lo que se ha aportado equivale al 25% de la deuda que hoy día ya tenía Petroperú. Imaginemos eso, que es una deuda ya de 7.000 millones de dólares, ¿no? Y se han aportado 1.800 millones de dólares, o se ha anunciado que se van a aportar ese monto que es más o menos como la cuarta parte de toda la deuda. Eh, Esto con la supuesta excusa de que vamos a tener gasolina más barata para los peruanos, que lo que en realidad vamos a tener es una gasolina normal, o va a normalizarse a través de un mayor cargo a los contribuyentes, que no solamente pagan Petroperú, sino que además pagan la gasolina cara. O sea, ni siquiera es que uno bueno diga, Petroperú se está endeudando con impuestos, pero tenemos una gasolina barata. No. Encima de que aumenta la deuda de Petroperú, también aumenta el precio de la gasolina. Entonces perdemos por un lado y por el otro, ¿no? Por el consumo y por el pago de impuestos. Nos meten la Este, mano dos veces al a- bolsillo. Así es. Y bueno, yo lo que propuse en mi columna de hoy día, que ha salido hoy día, es, ya que privatizar depende del Ejecutivo, y esto sabemos que no va a suceder porque Castillo se corta un brazo antes de privatizar Petroperú, o a hacer algo técnicamente eficiente. Lo que yo propuse es que el Congreso reforme la ley orgánica de Petroperú para darle independencia del poder ejecutivo, ¿no? Tenemos instituciones públicas como el Banco Central de Reserva, que el nombramiento de su directorio es de alguna manera bastante
reflexivo, tienes a personas bastante capacitadas y puedes hacer una fórmula en la que el Congreso nombre una parte del directorio y el Ejecutivo nombre otra parte con ciertos filtros, ¿no? Y no y por un periodo fijo, no como ahora que literalmente Pedro Castillo puede presionar al ministro de Energía y Minas y cambiar al presidente de Petroperú porque depende directamente del MINEM. En cambio, en una fórmula de independencia, el presidente puede elegir su candidato, pero lo elige una vez y de manera fija por 5 años, o por lo menos, o incluso más, ¿no? Y de esa manera podrías darle estabilidad a la empresa y eso no haría que puedas tener casos como el de Hugo Chávez, que tiene claramente denuncias por corrupción y que la semana pasada han confesado varios colaboradores eficaces de que le otorgaron dinero a Castillo y a Bruno Pacheco para colocar a Hugo Chávez precisamente como gerente de Petroperú, ¿no? Bueno, eso es verdaderamente lamentable lo que está pasando con Petroperú y sobre todo que nosotros, los contribuyentes, tenemos que pagar una factura de la ineficiencia, del error, que no solamente parte de este gobierno, parte de dos gobiernos atrás, ¿no? Cuando se inicia este proyecto, que bueno, ojalá tenga algún tipo de valor en el futuro. De otro lado, creo, Raúl, que uno de los temas que más está preocupando al micro y pequeño empresario es el tema de la ruptura de las cadenas de proveeduría. Leí hace unas semanas en Gestión que el sector metalmecánico, que es un proveedor natural del sector minero, está cayendo de manera acelerada, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo podemos ver? Y además, ¿cómo podemos revertir esta situación? Sí, bueno, al final, como tú dices, el sector metalmecánico depende de la minería. La minería tiene o sea, alimenta una serie de sectores y una serie de cadenas productivas que a su vez ya incluso hasta microempresas, ¿no? Ahora, por eso es importante también ver la parte macroeconómica y ver que las previsiones para el 2023 son bastante duras, ¿no? Para todo el mundo. Se avecina una recesión mundial para el 2023 que se espera que afecte al Perú a finales del 2023 y sobre todo en el 2024, porque hay un rezago, obviamente, entre un lado y el otro. Justamente quisiera citar una investigación que muestra que o sea, analizando los datos entre el 2000 y 2019, muestra que el crecimiento del Perú depende en un 40% del PBI de China. Y esto muestra la enorme dependencia que tenemos de los países del exterior para nuestro crecimiento. Y si la minería digamos, la demanda de China por metales afecta el precio internacional y por lo tanto afecta a la minería del Perú y la minería del Perú afecta a los sectores como la metalmecánica, ¿no? Entonces al final hay una conexión entre el entorno internacional y las microempresas. Y por lo tanto hay una situación de crisis política que además acrecienta todo este problema internacional que ya de por sí es difícil pero que debería llevarnos a intentar ahorrar o a intentar protegernos de alguna manera, porque en el momento en el que la Reserva Federal, ¿no?, de Estados Unidos, que muchos inversionistas están diciendo que puede llegar hasta 5%, el tipo de cambio va a subir a 5 o 6, ¿no? O sea, si es que se llega hasta esa tasa tan alta, ¿no? Y eso lo están previendo para mayo del próximo año. Entonces hay que estar bastante cuidadosos con eso y por eso es que las inversiones están detenidas, ¿no? Y obviamente, además, con una crisis política, eso no suma en lo absoluto, ¿no? Pero ¿qué tanta responsabilidad tiene el gobierno de no aplicar medidas, en principio, medidas, ¿no? Que ayuden a contrarrestar esta crisis, que es una ola mundial, no tengo la menor duda, creo que ya todo el mundo lo reconoce. Pero ¿qué porcentaje tiene responsabilidad el gobierno? Porque el gobierno, cada vez que se le escucha, ellos no son culpables, ellos son víctimas, y esa victimización hace pues que ellos estén dedicados a eso y no a solucionar realmente los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tanta responsabilidad? Y obviamente acabas de dar un tip, ahorrar, pero ahorrar en este momento cuando los ingresos son muy, muy bajos para los empresarios. Hay sectores que están deprimidos, la industria gráfica, por ejemplo, ¿no? Totalmente deprimido. Y las perspectivas de los programas que incentivan un poco la actividad económica, tipo Compras Mi Perú, o inclusive las obras públicas. Recuerda que en enero entran mucha gente
que no tienen ni la menor idea de lo que va a hacer cuando sean alcaldes o gobernadores. Y eso, ese temor natural de aprender, va a tener un proceso que va a hacer que las inversiones del sector público se retrasen. Todo este conglomerado de situaciones nos va a traer pues la recesión que tú dices a fin de año. Otros Sí, señalan que es a la mitad. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno para comenzar? bueno, los momentos en los que la inversión pública creció más alto en el Perú, creció más alto en el Perú, fue cuando Luis Carranza estaba en el Ministerio de Economía y lo que hacía él era coordinar con todos los gobiernos regionales todos los meses para ver el avance de sus obras, que es algo que se puede hacer independientemente del marco legal, que es un tema de gestión. Entonces, finalmente, si existe la posibilidad de hacer algo más allá de la legislación, es mejorar la gestión por parte del gobierno. Obviamente, no tengo muchas esperanzas en que eso suceda, pero digamos, si queremos darle una recomendación al gobierno de Pedro Castillo con cierta esperanza, sería evidentemente mejorar la calidad del gasto público, mejorar la calidad de la inversión pública y no solamente simplemente en aumentar su ejecución, sino efectivamente ver proyectos de largo plazo y aprovechar un momento de crisis y utilizar los fondos que tiene el Estado para de alguna manera contrapesar la falta de demanda agregada que va a generar una recesión, ¿no? Eso es lo que hizo Keynes con la Gran Depresión, ¿no? Finalmente, con inversión pública en los momentos de vacas flacas, puedes de alguna manera aminorar el problema y a la vez crear un stock de infraestructura y un stock de obras públicas que le sirven al ciudadano, ¿no? Y eso se tiene que hacer coordinando con muchas autoridades. Y eso es lo que no se está haciendo precisamente. Es simplemente un poco un piloto automático en este momento. Aumentamos el presupuesto. Sí se ha aumentado el presupuesto, pero no necesariamente se está coordinando para hacer buenas obras para todos los peruanos, sobre todo en los niveles subnacionales que controlan el 50% del presupuesto de educación y salud, ¿no? Que es justamente un punto muy sensible, muy social, que lo manejan los gobiernos subnacionales, que son los calificados además como los peores gestores por los propios ciudadanos, según el INEI, ¿no? Dime, ¿qué espacio tenemos con el tema de obras por impuestos? Hace poco, creo ya salió el reglamento de esta modificación que se ha hecho a la ley en un decreto legislativo. ¿Qué tanto espacio tendrían, por ejemplo, las empresas privadas hoy ante a una perspectiva de crecimiento cero de la inversión privada? Pero las empresas siguen operando, siguen produciendo, siguen vendiendo, no hay nuevas inversiones. Pero ¿qué espacio tendrían, por ejemplo, los gobiernos subnacionales, municipalidades o gobiernos regionales para que puedan utilizar sus certificados y hacer obras por impuesto? ¿Hay alguna tendencia del sector privado en tratar de apoyar? Porque claro, eso es tú sabes, muy rápido el proceso mismo de la adjudicación, y es un proceso mucho más rápido, siempre lo hemos visto así, y así es. ¿Qué posibilidades ves tú al sector privado medio asustado de invertir, pero que podría apoyar el desarrollo vía esta modalidad? Y yo creo que definitivamente es una buena modalidad. Ahora, hasta la fecha, la inversión de obras por impuestos es un porcentaje bastante menor de la inversión total pública, ¿no? Pero justamente el reglamento lo que busca es ampliar la cantidad de fondos que se disponen y la cantidad de actividades que se pueden que aplican dentro del paraguas de las obras por impuestos, ¿no? Así que definitivamente es un estímulo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es la capacitación de los funcionarios de los gobiernos regionales y de las municipalidades en la legislación de obras por impuestos y ellos mismos ser los estímulos, o sea, estimular eh, también este mecanismo de obras por impuestos, porque definitivamente la parte de formulación de proyectos es la parte más difícil de la inversión pública y normalmente las municipalidades y gobiernos regionales tienen que subcontratarla porque no tienen las capacidades para poder hacerlo. Entonces, ¿qué haría si yo fuese ministro de Economía? Me reuniría con todos los gobernadores regionales, les diría, ¿tienes la capacidad para hacer obras por impuestos? ¿Qué necesitas? ¿Tu personal sabe sobre esa normativa o no sabe? Si no lo sabe, entonces que el Ministerio de Economía pague por esas capacitaciones o que lo pague el gobierno regional o quien sea, pero coordinar para que finalmente exista ese conocimiento de la normativa y se haga un plan
nacional, porque al final, si no se trabaja de esa manera, los gobiernos regionales operan en automático y como feudos independientes sin un norte que tiene que darlo el gobierno nacional, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, han satanizado el tema de las consultorías y fácilmente, como sucede en otros países, hay unas partes de gobierno, como por ejemplo esta, que podría ser entregada a instituciones, como por ejemplo, tú hablas de Lucho Carranza, tiene su institución, que es una institución muy reconocida, que podría ayudar y estimular justamente, pero la satanización de las consultorías ha hecho pues, que los profesionales con experiencia, que han estado en el sector público y luego, obviamente, ahora en el privado, podrían ayudar a estimular estos mecanismos, pero claro, tienen que ganar, pues hoy a nadie va a hacer una consultoría gratuita. Y yo creo que ahí ha habido pues una satanización innecesaria de las consultorías. Claro, si hablamos de Richard Swing, que es el causante de esa satanización, es obvio, porque ha sido pues no sé cómo llamarlo, no quiero calificarlo, pero fue un error terrible y satanizar a toda el sistema de consultoría. Finalmente, ¿qué es lo que crees tú que debe comenzar a manejar el sector empresarial en todos sus niveles? En esta crisis económica incondimentada por la crisis política y la llegada en estos días seguramente de esta comisión de la OEA que va a venir un poco a husmear lo que pasa en el Perú en favor, no tengo la menor duda, del, ¿cómo se llama?, del pobrecito Castillo, ¿no? ¿Cómo ves tú eso también? Porque esa coyuntura política influye y la llegada de estos señores genera pues un malestar. Yo creo que estoy hablando por millones de peruanos que dicen, oye, pero ¿para qué vienen? ¿Para qué vienen estos señores a ver si nos portamos bien o nos portamos mal? ¿Qué opinas tú al respecto, Raúl? Bueno, yo sobre la intervención de la OEA considero que le va a salir el tiro por la culata, ¿no? Porque al final, si es que realmente hacen una investigación sobre lo que está sucediendo en el Perú, van a tener que consultar a la Fiscalía, van a tener que consultar al Congreso, a la prensa, y al final, las evidencias están ahí, ¿no? Los casos de corrupción están ahí, y no existe mayor evidencia, que simplemente la palabra de Aníbal Torres y de Pedro Castillo de que existe un intento de golpe de Estado, ¿no? O sea, es la narrativa que ellos han creado, que por cierto están imitando a Vizcarra, hay que también recordarlo, que esta estrategia de victimizarse y decir digamos, que no tener el consenso del Congreso para poder gobernar es sinónimo de golpismo, eso lo ha creado Vizcarra. Y lo mismo está aplicando Pedro Castillo en este caso. La diferencia es que Pedro Castillo además ya no tiene la prensa tampoco de su lado. Entonces, obviamente, y ni a la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que veo es que en realidad esta visita de la OEA es una oportunidad para la oposición de poner las cartas sobre la mesa y precisamente ganarse el favor. No es la primera vez que la OEA cambia de opinión. La OEA ha dicho en el pasado que una elección de Evo Morales era perfectamente legal y a los meses se tuvo que retractar. Así que no sería la primera vez que la OEA de alguna manera es vacilante con su opinión respecto a la política interior de un país. Bueno, esperemos que no manden pues a los delegados, no sean venezolanos, bolivianos, mexicanos y argentinos, ¿no? Porque de repente debe haber un equilibrio, porque digamos, la manera como han aprobado por unanimidad la solicitud de Castillo, ya realmente es un paso a la validación de los argumentos que él viene esgrimiendo de manera permanente, ¿no? Y una narrativa de ellos que realmente yo digo, oye, ¿en qué planeta estoy? Porque lo que ellos dicen no es lo que está pasando. Pero obviamente se están defendiendo, no tengo la menor duda de que la OEA esperemos que manden a gente solvente, moral y políticamente sobre todo, ¿no? Con la imparcialidad que debe venir esta corrupción. De no ser así, pues obviamente las circunstancias al final le va a dar la razón a la mayoría de los peruanos. Tus palabras finales, Raúl, con relación a este tema en general de la crisis económica que estamos viviendo y qué es lo que nos toca hacer. Y por último, preguntarte también si estas movilizaciones que se vienen anunciando realmente ayuda a presionar un cambio tanto en el legislativo como en el ejecutivo, y hablando de la crisis me refiero. ¿Qué opinas al respecto? Ujú. Bueno, yo creo que estamos cosechando los resultados de una desconexión de la política y una falta de conocimiento político de la gran mayoría de peruanos.
Creo que inclusive dentro de la empresa, de los empresarios, de las empresas privadas, ha habido una desconexión en los últimos años. Se ha creído que de alguna manera siempre que hubiese un buen ministro de Economía y el BCR independiente, ¿qué importa todo lo demás y la lucha política, ¿no? Creo que hoy día esa idea está por la misma evidencia siendo refutada. Entonces, lo que yo considero es que todos tenemos así una visión republicana, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad por lo público y por informarnos sobre lo que está sucediendo. Entonces, me parece excelente que la gente salga a marchar. Me parecería mejor, inclusive, si es que la gente se organiza para ayudar, por ejemplo, a otras personas, ayudar a comedores populares que no tengan suficiente alimento, ayudar con donaciones, ayudar con trabajo, simplemente voluntario, en una situación de crisis que nos afecta a todos. Y creo que eso, a partir de esa unión de la comunidad de alguna manera frente a los problemas, es que se crean realmente los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos deberían emerger de esa movilización popular y no emerger de los cascarones de ciertos, digamos, caudillos que compran un cascarón legal de un partido y luego simplemente lo subastan a un conjunto de candidatos corruptos, ¿no? Que es lo que tenemos hoy día y por eso no tenemos una verdadera democracia, ¿no? Entonces, pienso que desde estas movilizaciones se puede construir una mejor democracia para el Perú, que es lo que realmente ha generado la mala política que tenemos al día de hoy y los malos resultados, ¿no? Bueno, ojalá que también la indiferencia y la indolencia de muchos compatriotas que no están tomando en serio lo que viene sucediendo en el país. Yo creo que hay probablemente alguna falta de liderazgo o hay mucha desconfianza, mucha rivalidad interna, que es la que nos ha llevado a este escenario, ¿no? Recordaremos las elecciones del año pasado, la multiplicidad de candidatos que le facilitó el ingreso a este señor que tenemos de presidente. Bueno, Raúl, te agradezco realmente de haber estado en el programa, te vamos a seguir invitando. Bueno, Fernando hoy día no ha podido estar, te envío muchos saludos y vamos a seguir conversando y analizando, porque la gente tiene que conocer los detalles de lo que viene pasando, tanto en la gestión pública, como hoy día hemos conversado del caso de Petroperú, y el impacto de esta crisis en el sector empresarial, sobre todo en la micro y pequeña empresa. Gracias, Raúl. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario